Bueno, gran día para toda la tribu. Qué rico estar acá, me encanta levantarme en la mañana, sentir ese oxígeno desde la conciencia, esas inhalaciones y exhalaciones profundas cuando nos levantamos. Qué importante es aprender a levantar el cuerpo de la manera correcta. Uno pensaría, ¿cómo así que levantar el cuerpo de la manera correcta? Claro, tengamos en cuenta que cada día es como si volviéramos a nacer y cada noche es como si muriéramos de alguna forma, ¿sí? De hecho, la alma, nosotros como alma, salimos del cuerpo físico en la noche. Salimos del cuerpo físico y empezamos a utilizar, habitamos un cuerpo que se llama el cuerpo astral. En ese momento, otro cuerpo que se llama el cuerpo energético o el cuerpo vital entra al cuerpo físico y empieza a reparar todo el cuerpo físico. Esto es lo que ocurre en la noche, cuando nosotros descansamos en la noche. Repito, como almas que somos, salimos en el cuerpo astral, vamos y hacemos nuestra labor en la dimensión astral, que la labor en la dimensión astral es, entre otras cosas, también recopilar la información que no se aprendió en el día, o digamos recopilar esa información que se vivió en el día y que debe ser trascendida, y la volvemos a reproducir en la noche a través de diferentes formas, a través de diferentes arquetipos también. En ese momento el cuerpo está descansando a través del cuerpo vital. El cuerpo físico está descansando a través del cuerpo vital. Cuando nos levantamos, la alma o nosotros como alma retornamos al cuerpo físico. Entonces, cuando retornamos al cuerpo físico, el cuerpo físico ya está descansado, ya hagan de cuenta que se ha hecho el proceso de mantenerlo, eso que llaman como mantenimiento, pero sin el miento, ¿sí? Porque realmente ocurre ese proceso. Por eso es que es tan importante descansar en la noche, es fundamental, porque no solo el cuerpo físico entra en un proceso de reparación, también los demás cuerpos que están involucrados, el cuerpo energético, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, estamos volviendo a habitar, es como si nos encontráramos un cuerpo desde cero, aunque realmente no es desde cero, debería ser desde cero. ¿Por qué no es desde cero? Pues porque hemos dejado demasiadas situaciones abiertas, demasiadas situaciones pendientes en el día. Entonces también el cuerpo, como almacena la información a nivel psicológico y no se le ha dado tránsito a nivel psicológico, pues muchas veces el cuerpo no puede descansar por completo. Queda mucha información estancada, acumulada en el cuerpo físico, ¿sí? Información a nivel psicológico. Sí, estamos hablando de el cuerpo, ese sería el cuerpo, ¿cómo es que es el nombre? Bueno, el cuerpo mental también lo llaman, aunque digamos en algunas tradiciones incluyen algunos cuerpos dentro de otro cuerpo que tiene otro nombre, pero no nos vamos a enredar en eso, ¿sí? Lo importante es reconocer que muchas veces el cuerpo físico no queda reparado, no queda completamente reparado, precisamente porque queda mucha información pendiente de ser trascendida. El cuerpo descansaría y experimentaría una reparación absoluta si nosotros le diéramos tránsito a todos los procesos que vivimos en el día a día. Si nosotros acostáramos el cuerpo a descansar sin ningún pendiente a nivel psicológico. Yo no estoy diciendo sin ningún pendiente a nivel externo, ¿sí? Porque seguramente hay situaciones que comenzamos hoy y hay que darle continuidad mañana. Pero una cosa es dejar pendientes en la parte externa, por así decirlo, o dejar cosas que estamos laborando hoy y seguiremos laborando mañana, a dejar pendientes desde la parte psicológica. Dejar pendientes desde la parte psicológica es cuando nos
enredamos en el apego, en el rechazo y seguimos rumiando esa situación en nuestra mente una y otra vez. Eso es lo que genera el insomnio, por ejemplo. Eso es lo que genera el insomnio. Entonces, es fundamental nosotros aprender a darle tránsito a las situaciones, así sea a nivel psicológico, ¿sí? Si tú no le puedes dar un cierre, una conclusión a la situación que estás viviendo a nivel externo en este momento, porque pues, las cosas así suceden también, dale un cierre a nivel psicológico. ¿Sí? ¿Cómo le puedes dar un cierre a nivel psicológico? Por ejemplo, escribiendo, ¿sí? Claro, aprendiendo sí o sí, o sea, empezar a mirar el aprendizaje del día o los aprendizajes del día. Y puedes escribir esa información. Entonces puedes escribir qué quedó pendiente hoy, o qué hay pendiente, o qué viví en este día que marcó mi día. ¿Sí? No necesariamente tienes que hacer un repaso de minuto a minuto, lo puedes hacer. Puedes hacer un repaso de hora tras hora, 24 puntos, 24 punticos en tu libreta. Sí, bueno, 24 no, porque no estuviste 24 ahí todo el tiempo, aunque también puedes, digamos, escribir lo que experimentaste en la noche anterior y eso ya daría los puntos de la noche. Pero empezar a mirar qué viví y cómo le puedo dar tránsito a eso que viví a través del aprendizaje. Es muy simple, utilizando las diferentes fórmulas que conocemos dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando tú llegas a la noche, puedes tomar papel y lápiz, o lo puedes hacer en tu mente también, y empezar a mirar, bueno, ¿qué situaciones marcaron el día de hoy? O sea, ¿qué situaciones realmente fueron determinantes o sí, que marcaron mi proceso hoy? A cualquier nivel. Observo esa situación. ¿Cómo la estoy percibiendo? Tengan en cuenta que la percepción es fundamental dentro del proceso de la vida del ser humano. ¿Cómo percibo yo las situaciones? Es fundamental, porque como las percibo, es cómo las vivo y cómo respondo a ellas, cómo reacciono a ellas, ¿sí? Y esto es importantísimo porque como reacciono a las situaciones del día a día es lo que va a marcar la pauta del diseño de la siguiente situación. Recordemos que nosotros somos diseñadores de nuestra vida. Diseñamos cada escenario de nuestra vida desde la inconsciencia en la mayoría de los casos o desde la conciencia en los casos en que ya el ser humano está aprendiendo a dominar su mente y está aprendiendo a conocer su mente. ¿Sí? Esto es fundamental. Entonces, cuando yo empiezo a observar de qué manera estoy percibiendo el escenario, entonces empiezo a hacer el ejercicio, empiezo a salir de la víctima, si lo estoy percibiendo desde la víctima, ¿cómo? Haciéndome responsable, empiezo a salir de la culpa, si lo estoy percibiendo desde la culpa, tomando conciencia de que yo estoy aprendiendo, de que yo tengo el derecho a equivocarme y el deber de corregirme. Entonces, ¿cómo me puedo corregir en esta situación? ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Sí? Empiezo a identificar desde dónde estoy percibiendo la situación y empiezo a reconocer esa situación al comenzar a percibirla de una manera diferente. Eso es un ejercicio psicológico, ¿sí? Empezar a identificar y reconocer qué me corresponde a mí de esta situación, haciéndome responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo y de lo que hago, y en ese momento empiezo a darle también un cierre a la situación, ¿sí? Listo, perfecto. Esto es lo que me corresponde a mí, esto es lo que me corresponde aprender y lo puedo escribir. La escritura sirve mucho, ¿sí? Sirve muchísimo para este ejercicio de empezar a depurar y darle tránsito a la información antes de acostarnos a descansar, ¿sí? Dele un cierre a la situación. Entonces, si usted, por ejemplo, está percibiendo un escenario desde la expectativa de un resultado, ¿sí? Desde la expectativa de un resultado, entonces dele un cierre dándole una respuesta a su mente, ¿sí? Perfecto, son las 9 de la noche. Por ejemplo, usted puede decir, son las 9 de la noche. En este momento, lo único que puedo hacer por esa situación es soltarla. Listo, la suelto.
suelto, que todo se dé acorde a la ley divina, por ejemplo, y me entrego. Y en ese momento se hace un vaciado de la mente, se hace un proceso depurativo de la mente. La mente se relaja y ya podemos ir a acostar el cuerpo. ¿Qué pasa si está muy agitada la mente? Si está muy agitada la mente, puedo hacer unos ejercicios de respiración. Puedo, por ejemplo, simplemente acostar el cuerpo y empezar a observar la respiración, cómo entra y cómo sale. El ejercicio de observar la respiración, cómo entra y cómo sale, trayendo la atención hacia la respiración, acompaña que la mente se concentre en el presente. Porque todas estas situaciones a nivel psicológico, todas estas expectativas o situaciones pendientes en nuestra mente están en el pasado. No existen en el presente. En el presente usted está en su cama a las 8 o 9 de la noche, que lo más seguro es que usted no está viviendo nada de lo que tiene en la mente. Entonces, llevando la atención al presente, en este caso a la respiración, nos acompaña muchísimo a, precisamente, darle tránsito a la información. ¿Qué pasa si está muy agitada la mente? Si está muy agitada la mente en la noche, hay una situación muy preocupante, por ejemplo. Usted puede ir y darse un duchazo, por ejemplo. Dese un duchazo con agua fría. Puede comenzar con agüita caliente y termine antes de salir de la ducha con agua fría. Y sienta cómo el agua cae y lava toda esa información, ¿sí? Lava todas esas expectativas, toda esa densidad en la mente. Simplemente acompaña a purificar, a limpiar, como a que caiga, ¿sí? Haga de cuenta si usted se estuviera quitando el champú, ¿cierto? Incluso se puede hacer así, se restriega un poco la cabeza, eso, y sale, y saca. Y eso lo va a acompañar un montón a centrarse también en el presente y poder ir a descansar el cuerpo en la noche. Cuando usted descanse el cuerpo en la noche, ojalá no tire el cuerpo a dormir y ya. Ojalá usted termine el día con alguna práctica de autoobservación, con alguna práctica de presencia. Por ejemplo, la respiración, observando la respiración, ¿sí? O lleve la atención al corazón y quédese dormido observando el corazón. No trate de quedarse despierto, no trate de quedarse meditando. No es una práctica de meditación, pero sí lo es. O sea, no es una práctica de meditación en el sentido de que se va a sentar y se va a obligar, entre comillas, o hacer el esfuerzo para poder mantenerse concentrado, no sé, 1 hora, media hora. No, simplemente va a acostar el cuerpo y observar el corazón, observar la respiración también. Si conoce alguna técnica de observación ecuánime, puede practicar esta técnica de observación ecuánime, observando las sensaciones del cuerpo, ¿sí? Por unos segundos, por unos minutos, y duérmase, quédese dormido, ¿sí? Quédese dormido entre comillas, permita que el cuerpo descanse. Cuando nosotros salimos en astral en la noche, habiendo acostado el cuerpo de manera consciente, a través de una presencia absoluta de la mente, nuestra experiencia en la noche va a ser muy diferente. Nuestra experiencia en la noche va a ser absolutamente reveladora en la mayoría de los casos. Incluso ahí es cuando podemos llegar a hacer las famosas salidas en astral, que ya eso es otro tema, y hay otros ejercicios y técnicas para eso. Pero digamos que en un principio, procure siempre acostar el cuerpo en presencia, acostar el cuerpo observando, que lo último que usted haga en el día sea observarse a usted. Fíjese qué podría pasar en su día a día si lo último que usted hace en el día es observarse usted, estar presente, habitar el presente. Y cuando usted se levante, lo primero que usted haga sea eso también, observar su cuerpo. Observar su respiración, observar sus sensaciones, observar el corazón, cualquier
cualquier práctica que usted quiera hacer, hágala cuando se levante y cuando se acueste. Eso va a marcar una pauta totalmente diferente en su día, ¿sí? Cuando usted se levante, procure no levantarse abruptamente. Procure no levantarse abruptamente, ¿sí? Entonces, listo, que sonó el despertador. Apague el despertador y quédese unos segunditos ahí. Yo sé que al principio el hábito nos va a llevar a volver a quedarnos dormidos. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no podría hacer eso porque me vuelvo a quedar dormido. Entonces, ponga otra alarma. O sea, siempre acostúmbrese a poner 2 alarmas. O sea, si ese es su caso, me refiero, si ese es su caso, que se le dificulta mucho y tiene un sueño muy pesado, por ejemplo, por así decirlo. Entonces ponga la alarma a la hora y después a los 5 minutos. Entonces, usted se levanta con esa primera alarma y hace su ejercicio de autoobservación, de respiración. Si usted quiere, hola, gran día. Si usted quiere, puede hacer sus oraciones, ¿cierto? Puede hacer su ejercicio de gratitud, que eso también es un ejercicio hermoso, ¿cierto? Tanto en la noche como en la mañana. Y cuando usted ya vaya a levantar el cuerpo de la cama, acuérdese de una parte, de un ejercicio muy importante. Y este ejercicio sí, yo estoy seguro que no lo hace casi nadie, ¿sí? Y aún así, tiene mucho sentido y está muy en la mente de la mayoría de nosotros a través de la cultura. Cuando usted se vaya a levantar, lleve la mano hacia las fosas nasales e identifique cuál es la fosa más dominante a través de la cual usted está respirando. Siempre va a haber una fosa más dominante. Hola Germán, hermano, gran día. Siempre va a haber una fosa más dominante, tenga en cuenta esto. ¿Cuál? No sé, depende de usted. Y cuando usted identifique esa fosa, por ejemplo, es la fosa derecha, la más dominante, donde se siente la respiración más fuerte, ese es el pie que va a tocar primero el piso. Si la fosa más dominante es la fosa izquierda, el pie izquierdo es el primero que toca el piso. ¿Por qué? De ahí viene la famosa expresión, se levantó con el pie equivocado, ¿sí? En español hay una distorsión que se dice, ay, se levantó con el pie izquierdo, pero eso es una distorsión, porque el verdadero dicho es se levantó con el pie equivocado. De hecho, en inglés, así es como se dice. Se levantó con el wrong foot, con el pie equivocado. ¿Cuál es el pie equivocado? Aquel que no es correspondiente con la fosa nasal más dominante. Fíjense en eso. Y eso lo tenemos en la mente muchísimas personas. La mayoría de nosotros, de alguna u otra forma, ha escuchado esa expresión. Y esto tiene mucho sentido porque la fosa dominante representa la energía dominante con la que nos estamos levantando. Puede ser la energía solar, puede ser la energía lunar, ¿sí? Llámelo energía masculina, llámelo energía femenina, aunque realmente, para ser más exactos, es energía solar y energía lunar, aunque por correspondencia, ¿cierto? Y por la ley de correspondencia, pues digamos que lo podemos asociar con el femenino masculino, pero no importa. ¿Qué quiere decir? Que esa es la energía dominante, esa es la energía que está marcando la pauta en su proceso energético en ese momento. Entonces, cuando usted entra en contacto con la tierra, no importa si usted está en un apartamento, ojalá la mayoría de los seres humanos o todos los seres humanos viviéramos cerca a la tierra, ¿sí? Ojalá viviéramos cerca a la tierra. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso también. Pero bueno, póngale que usted está en un apartamento, no importa, no importa. Su pie más cercano a la tierra debe ser aquel que esté en sincronía con la energía más dominante en ese momento de su día, ¿sí? Entonces, si la energía más dominante es la energía solar, o sea, la energía de la fosa derecha, entonces yo, llevando el pie derecho, voy a conectar mi energía dominante en ese momento con la energía de la tierra. Y va a haber una sincronización, ¿sí? Va a haber un proceso de resonancia entre usted y la tierra. Cuando usted se levanta con el pie equivocado, hay una disonancia, ¿sí? Hay una disonancia, porque
usted no está conectando a través de su energía más dominante en ese momento. Y eso va a generar una serie de repercusiones y situaciones en el día a día. Fíjense, yo les pregunto, ¿quién hace eso? ¿Quién de ustedes hace eso? Bueno, de pronto ya algunos, porque ya nos han escuchado varias veces decir esto. Pero ¿cuándo hacíamos esto? Yo nunca hacía esto hasta que un día, pues, escuché esta información. Un gran maestro, por allá en la India, nos habló de esta dinámica de la respiración. Bueno, no era en la India, era un maestro de la India, pero estamos aquí en Colombia. ¿Sí? Un maestro de la respiración, del Swara Yoga y del Nada Yoga, del yoga del sonido también. Y nos habló mucho de la importancia de aprender a sincronizar nuestra energía a través de la respiración. Que hay una técnica muy poderosa que se llama la respiración alterna. No la voy a mostrar acá, pero yo les sugiero muchísimo que la investiguen, que la estudien. Esa es la izquierda. Bueno, Amparito nos dice, fue la izquierda y enseguida practica la respiración alterna. ¡Qué rico! Vean, y ustedes no se imaginan cómo cambia el día. Cómo cambia el día es totalmente diferente. Pues por eso dicen, ay, se levantó con el pie izquierdo. ¿Cuándo? Cuando nada sale como uno quiere. Y no se trata de que las cosas salgan como uno quiere, pero es, digamos, cuando todo parece estar en un desorden, todo parece estar en un caos, ¿sí? Como que nada ocurre de una manera fluida, ¿sí? De una manera natural. Todo es como tan forzado, como tan disonante, ¿sí? Hagamos de cuenta que nuestro día fuera una canción, una melodía, y cuando nos levantamos con el pie equivocado, pues esa melodía es disonante, ¿sí? ¿Por qué no todos los días son así? Porque no todos los días nos levantamos a la misma hora, o si nos levantamos a la misma hora, no todos los días la fosa nasal dominante es la misma. No todos los días la fosa nasal dominante es la misma. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de procesos a nivel psicológico y energético que generan un desorden en nuestra dinámica energética, en nuestro orden natural de la energía. Entonces resulta que un ser humano se levanta todos los días con el pie derecho, algunos días encajará con la fosa, algunos otros días no, y nosotros totalmente inconscientes e ignorantes, no tenemos ni idea, ¿sí? Entonces fíjese por ejemplo detalles así, cómo pueden generar, cómo nos pueden dar respuestas, y parece algo tonto. O sea, usted le dice esto bueno, no sé si a la mayoría de la gente, pero usted le dice esto a mucha gente, y muchas de esas personas van a creer que esto es una tontería, se van a reír incluso, pero no importa. No importa, bueno, lo digo no importa es porque tampoco vamos a estar contándole, pues no se trata de estar contándole y diciéndole a todo el mundo que es que se tiene que levantar con él. No, pues si usted le pregunta. Pero digamos que es una información que parece muy insignificante, pero es una información que nos puede dar una pauta muy, muy, muy interesante en el día, ¿sí? Entonces, acostumbrémonos a levantarnos con el pie indicado. Y el pie indicado, acuérdese, es aquel pie correspondiente a la fosa más dominante en el momento en que usted se levanta en el día. ¿Listo? Ya con eso, ya tenemos, mire, ya con eso tenemos un proceso avanzadísimo en nuestro día. Ya hay una resonancia, ya hay una coherencia, ¿sí? Perfecto. Importante. Procurar vivir lo más cerca posible a la tierra. Yo sé que a la gente hoy en día, le encanta vivir en los edificios y en los apartamentos altísimos. Pero vivir en los apartamentos altísimos tiene una serie de situaciones. Tengamos en cuenta que la sustancia mental, que es esa información que está pululando en nuestra mente constantemente, ¿sí? Ustedes han visto los muñequitos, las caricaturas, cuando vemos cuando quieren representar a una persona pensando, le ponen como unas nubecitas acá. Eso es real, ¿sí? El ser humano,
anda por la calle con una nube en la mente, en la cabeza, ¿sí? Que representa toda esa información, toda esa algarabía, todo ese caos mental que está constante y continuamente experimentando el ser humano. Una persona que tenga el don de la clarividencia, o sea, que tenga el don de ver claramente, ¿sí? Pero una clarividencia bien desarrollada, podría ver esto, ¿sí? Como una nube, como si fuera una nube, como un velo en la mente. Y cuando esta nube entra en contacto con otra nube, se empiezan a mezclar. Las sustancias mentales se empiezan a mezclar, empiezan a interactuar, ¿sí? Por eso es que usted de pronto está al lado de una persona, puede estar al lado de una persona y usted empieza a pensar cosas, usted no sabe por qué, o usted empieza a sentir algo diferente, ¿sí? De pronto usted le empieza a dar mal genio y usted no sabe por qué, y resulta que esto también tiene que ver. Por eso es que las ciudades tienen una energía tan densa, ¿sí? Por eso es que las personas cuando tienen vacaciones o cuando tienen tiempo libre, muchas personas se van a la naturaleza. Y se van a la naturaleza porque sienten que deben ir a la naturaleza y la mayoría no saben por qué. Sí, dicen, venga, voy a desconectarme, ¿no? A mí me da risa cuando las personas dicen, no, me fui al campo a desconectarme. Yo digo, ¿a desconectarte o a conectarte? ¿Sí? Porque desconectados la mayoría, o sea, el citadino, la persona de la ciudad, está muy sujeto a estar desconectado del proceso, ¿sí? Nada más porque está aislado de la tierra. Tengamos en cuenta que las ciudades son como costras de concreto, costras de cemento, de metal, ¿sí? Costras de plástico encima de la tierra. Y la mayoría de las personas, por ejemplo, en el día a día, no entran en contacto con la tierra nunca. Fíjense en esto. Un ser humano, hay seres humanos que no tocan la tierra con sus pies descalzos nunca. Literal, en 50, 60, 70, 80 años pueden llegar a no tocar nunca la tierra, porque andan con zapatos todo el tiempo. Y la mayoría de los zapatos, las suelas son de goma, las suelas son de caucho, pero no caucho natural. Y el caucho es aislante. Entonces la mayoría de los seres humanos andan sobre la tierra sin estar sobre la tierra. Caminan la tierra sin caminar la tierra, estando aislados completamente de la energía de la tierra. Bueno, completamente no, es imposible, pero estando muy aislados de la energía de la tierra, ¿sí? Y más si estamos en una ciudad. O sea, súmele sus zapatos de suela de caucho caminando sobre cemento. O sea, hay un proceso, un aislamiento muy fuerte dentro de la sociedad. No es gratis que vemos los resultados que vemos hoy en día en la humanidad, y está muy asociado con una humanidad cada vez más citadina. Hoy en día la humanidad, la mayoría de la humanidad vive en las ciudades. Hace 100 años era al contrario, la mayoría de la humanidad vivía en el campo, ¿sí? Hoy en día la gran mayoría vivimos o viven en las grandes urbes. Y esto tiene muchas situaciones, ¿sí? Primero, el cemento, ¿cierto? Muy poca naturaleza. Hay muchas ciudades que tienen mucha naturaleza y tienen muchos espacios abiertos, verdes. Es importante siempre sacar un espacio, ojalá todos los días, para poner los pies en la tierra, los pies descalzos en la tierra, buscar la forma, así sea en el patio de la casa, donde sea. Segundo, la cantidad de energía electromagnética que hay en las ciudades es muy alta, ¿sí? Tenemos dispositivos eléctricos constante y continuamente funcionando, y eso altera mucho el electromagnetismo del ser humano, del cuerpo humano, altera muchísimo, ¿sí? Las antenas de telecomunicaciones, las luces, incluso el alumbrado público, la electricidad.
una cantidad de energía electromagnética que sí o sí altera, y es una energía electromagnética artificial, altera el electromagnetismo natural del cuerpo. Y otra cosa, hablando de esa sustancia mental. La sustancia mental del colectivo se va mezclando, especialmente hablando en una ciudad. En una ciudad podemos estar hablando de que puede haber cuántas personas por cada metro cuadrado, por ejemplo, o por cada kilómetro cuadrado, hablemos o de 100 metros cuadrados. Puede haber cientos de personas. Nada más miren un edificio, hablando ahorita del edificio, en un mismo cuadrado, en un mismo 5 por 5 metros, puede haber cientos de personas si miramos hacia arriba. Entonces, estamos hablando de que hay muchísima sustancia mental presente. Y recuerden que esta energía va interactuando entre sí a través de los procesos electromagnéticos, ¿sí? Una carga, una parte de mi energía tiene una carga, ¿sí? Y atrae a la carga opuesta de la energía de la sustancia mental del otro. Y así se va dando todo un tejido mental. En las ciudades se crea como una gran ameba encima de la ciudad. Algo así como cuando ustedes, seguramente, o no sé si han tenido la oportunidad de ver en la mañana, de pronto desde un sitio alto o desde un edificio alto, muchas veces las ciudades en la mañana se ve como con una capa y no son nubes, ¿sí? Entonces dicen que es la contaminación, el smog, perfecto. Esa capa, haga de cuenta que se forma igual, pero de sustancia mental, de energía, pensamiento, o energía, sí, energía pensamiento la llamamos acá. Y esa información está interactuando con la información de todos. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Por eso es que el tema de las ciudades es bien interesante, muchachos, porque las ciudades tienen una cantidad de seres humanos que todos están buscando cosas diferentes, todos están pensando cosas diferentes, no hay una unidad, no hay una común unidad, ¿sí? En las ciudades no hay una comunidad. Puede haber muchas pequeñas comunidades, pero la ciudad como tal no comprende o bueno, sí puede comprender una común unidad, pero la común unidad estaríamos hablando de unidades muy densas, ¿sí? La común unidad de una ciudad podría ser la necesidad, o la común unidad de una ciudad podría ser el deseo, el apego, tantas cosas, ¿no? Que usualmente compartiría un colectivo ciudad. Por eso es que nosotros hablamos tanto de las comunidades pequeñas. En las comunidades pequeñas está la oportunidad, exacto, vivir cerca de la naturaleza, importantísimo. Entonces, en las comunidades pequeñas está la posibilidad de que esa sustancia mental colectiva tenga más coherencia entre sí, tenga más orden, tenga un propósito, ¿sí? Por eso hablamos tanto de que el presente y el futuro de la humanidad está en comunidades pequeñas, en pequeñas tribus que se interconecten entre sí, pero que la comunidad que habita como tal tenga una común unidad, ¿sí? Un sello, si lo queremos hablar, un sello a nivel energético que compartan todos los de la común unidad, todos los de la comunidad. Y eso acompaña a que todo el proceso se encamine hacia allá, porque es la información que tenemos. Ahora, en una ciudad como las que vemos hoy en día, pues esa ameba gigante, ¿sí? Esa ameba gigante va a determinar muchos procesos que nosotros vivimos en el día a día. Vea, por muy fuerte que sea su mente, por muy centrado que usted esté, esa energía es muy fuerte, es muy dominante, ¿sí? Obviamente, si usted está muy centrado y tiene un proceso de conciencia muy desarrollado, pues usted puede no aislarse, pero usted puede sortear la situación, digámoslo así. Usted la puede sortear,
¿sí? Pero inevitablemente llegará un punto en que usted tiene que ir a la naturaleza a descargar esa energía, de alguna manera. Pero entonces fíjense en esto. Lo interesante de esta gran ameba colectiva es que es muy fácil de manipular. Entonces fíjense, ¿qué pasa con la ameba colectiva o con la mente colectiva, con la sustancia mental colectiva a través, por ejemplo, de las noticias? ¿Sí? Entonces resulta que ponen las noticias, Bogotá, Medellín, no sé, Miami, lo que sea, está muy peligroso. Cartago, venga, es que Cartago está muy peligroso, entonces muestran las noticias, están robando, pero como si no hubiera un mañana. Si están atracando hasta en la iglesia, hasta el cura lo están robando. ¿Cómo va a ser esa sustancia mental colectiva? ¿Sí? Por eso es que, y la gente habla de eso, pero no lo comprende. El pánico colectivo. ¿Qué pasó en el 2020? En el 2020, la retórica oficial fue tan constante y continua que se creó una densidad, se creó una ameba encima de las ciudades, porque además ni siquiera se supone que no podía salir la gente, cargadísima de miedo. Pero cargada que y el proceso de ingeniería social que se hizo en ese 2020 fue enfocado en maximizar el miedo como común unidad en las ciudades del mundo. O sea, en el 2020 vivimos un proceso donde la comunidad se basaba en el miedo, en las ciudades. Y eso disparó también los procesos de mortalidad y de morbilidad, ¿sí? Entonces, para nosotros, la famosa pandemia fue una pandemia de miedo, ¿sí? Para nosotros la pandemia fue realmente una pandemia de miedo. Y el ejercicio realmente que se quería hacer era ver cómo respondía el colectivo a una información constante, porque es que era constante y continuo. Todos los días, todo el día era dele, en todos los medios, en televisión, en internet, en las redes sociales, en la radio, en donde fuera. Y esto, claro, fue creando este proceso complicadísimo. Y repito, además de no poder salir, entre comillas poder, porque usted sí podía salir, ¿sí? Usted podía hacer lo que se le diera la gana. Otra cosa es que le metieron un pánico tremendo para creer que si salía se iba a morir o iba a matar a los demás. Entonces pues esto se fue densificando y empezó a crear un caos colectivo tremendo que se manifestó en todos estos procesos también de enfermedades y sintomatología. Un porcentaje altísimo de síntomas y procesos de muerte que se vivió en el 2020 fue resultado directo de esta común unidad de miedo en el mundo, en el colectivo humanidad. Entonces, tengamos en cuenta eso si vivimos en la ciudad. Muchachos, hoy en día, vivir en la ciudad es un tema. Aquí no vamos a venir a condenar a la ciudad, porque la ciudad es algo maravilloso también, ¿sí? Pero vivir en la ciudad es un tema que hay que estar muy centrados y sí o sí tenemos que hacer ejercicios, tenemos que tener hábitos y tenemos que tener un estilo de vida si vamos a vivir en la ciudad para acompañar a equilibrar este proceso, a mitigar este proceso, ¿sí? Y si ya tenemos la oportunidad de vivir en el campo, pues mucho mejor vivir en el campo, pero no pasa nada. No tenemos que irnos a vivir al campo y si no vivimos en el campo entonces nos jodimos, no. Pero es muy posible que eventualmente el proceso nuestro interno nos va a ir llevando hacia la naturaleza. Eso es lo natural, ¿sí? Eso es lo natural en un ser humano que está en un proceso de aprendizaje profundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a identificar todo esto. Empieza a reconocer todas estas dinámicas de la ciudad y llega un punto en que uno empieza a decir, bueno, pero espérese porque entonces, ¿cuál es el balance del tema, cierto? Porque tengo que hacer tantas cosas para poder equilibrar este proceso de la ciudad.
que más bien, pues yo siento que es momento de irnos al campo. Pero, repito, esto es algo que debe darse desde nuestro propio proceso, ¿sí? Yo siento que debe ser así para que sea realmente genuino, ¿sí? Ahora, si nosotros vivimos en la ciudad y usted vive en un edificio, procure vivir en los pisos más bajos, en los primeros pisos, ojalá en el primer piso, ¿sí? Primero, porque estamos más cerca de la tierra, y esto es importante, ¿sí? Debemos tener los pies en la tierra, enraizados. Y segundo, por física, esta ameba, esta sustancia mental, tiende a ascender como el humo, ¿sí? Así tal cual como el humo. De hecho, el humo es arquetipo de la mente. El viento es arquetipo de la mente. Entonces, esta energía sube y se ubica encima de todo el colectivo. Entonces, por ejemplo, si usted vive en un 10º piso, usted está recibiendo la sustancia mental de todos los que viven de ahí para abajo. Fíjense en esto. Entonces, si usted vive en un 10º piso y el del primer piso está peleando con la mujer, el del tercer piso o la del tercer piso está siéndole infiel al marido con el amante, el del 8º piso está golpeando al hijo, toda esta energía va a ascender hacia usted y va a generar un efecto en usted, porque estamos hablando de física, estamos hablando de energía electromagnética, no estamos hablando de cosas ahí abstractas y místicas, aunque sí también juegan un papel, pero vamos a la parte física electromagnética. Cualquier energía electromagnética, cualquier impulso electromagnético va a generar un efecto en mi propio electromagnetismo. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Cuántas veces, yo les voy a decir, cuántas veces, por ejemplo, discusiones en su hogar, situaciones, por ejemplo, sensaciones de energía bajita, cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, cuántas veces tienen una influencia altísima en los procesos que se están viviendo en los pisos inferiores? No se trata de echarle la culpa a los pisos inferiores. Ay, es que vea, yo estoy peleando con mi mujer porque es que los de abajo están en un desorden. No se trata de eso, porque entonces vamos a entrar a la misma víctima. Pero se trata de reconocer que eso tiene un impulso, eso tiene un efecto. Es lo que yo les decía ahorita. Usted es un ser humano centrado, es un ser humano que está aprendiendo, es un ser humano que tiene su práctica interna, ¿sí?, desarrollada. Usted puede manejar esta situación, pero va a tener que manejarla, ¿sí? O sea, y va a tener que estar muy centrado y va a tener que estar muy presente. Y tengo en cuenta que usted muy posiblemente no vive solo, ¿sí? Y si usted no vive solo y de pronto los demás en su entorno, en su familia, no tienen esa misma práctica que usted o no tienen ese mismo centro que usted, ellos se van a ver muy afectados, más que usted. Pero usted vive con ellos, entonces a la postre usted también va a tener que vivir ese proceso. Entonces tengan en cuenta eso. Ojalá, yo sé que la vista es muy linda, ¿no? Qué rico, me encanta la vista de acá. Unas por otras, usted ya mirará que es más prioritario para usted, ¿sí? ¿Qué es más prioritario para usted? Y yo le digo que la diferencia es abismal. Es tremenda la diferencia entre vivir en un primer piso a vivir en un 8º, 5º, 7º piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos experimentado, ¿sí? Lo hemos experimentado muchísimas veces. Entonces, qué rico, qué rico. Hoy ahí cambia el dicho, las gallinas de abajo se cagan en las de arriba. Algo así, Moni, sí, tal cual. Tal cual, ahí sí cambia el dicho, ahí sí aplica. Ahí sí aplica. Entonces, tengamos esto muy presente.
tengamos esto muy presente. Hoy sentí como hablar de algunas cositas así, como compartir algunos ejercicios, algunos tips, algunas cositas que nos sirven en la cotidianidad, que nos sirven en el día a día. Tomar mucha agua, ¿sí? Ojalá agua filtrada. Si usted puede conseguir un buen filtro, hay muchos buenos filtros hoy en día en el mercado, filtre su agua, ¿sí? Porque hoy en día echan al agua muchas cosas, especialmente en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa y seguramente en algunos países de América, de Amaraca, agregan flúor al agua y en la mayoría agregan cloro al agua, ¿sí? Entonces, la acumulación de esas sustancias va generando efectos. No vamos a hablar de esto es muy malo o es muy bueno, no, hablemos de efectos, ¿sí? Hablemos de efectos, va a generar un efecto diferente con el que usted tal vez no estaba contando, porque no es consciente de eso. Entonces, neutralice el agua a través de un filtro, a través del filtro del agua. Importantísimo tomar mucha agua. El agua es fundamental en el proceso del desarrollo interior. El agua es el elemento por excelencia que nos acompaña a depurar, a limpiar, a purificar. El agua y el fuego, bueno, todos realmente, pero el agua tiene un rol muy interesante, ¿sí? El agua también es conductor. El agua es conductor electromagnético impresionante. Entonces, cuando nosotros tomamos agua, estamos tomando agua, y acuérdese que el agua entra y el agua sale. Entonces, el agua cuando entra va recogiendo todas estas cargas, estos excedentes de cargas eléctricas, ¿sí? Es como si fuera recogiendo esos pedacitos que se salen, ¿sí? O sea, que se salen, me refiero, es cargas eléctricas muy fuertes. Entonces el agua acompaña a limpiar y depura a través de la orina, ¿sí? Desde la orina, a través del sudor, si sudamos. Entonces es importante estar tomando agua todo el tiempo, constantemente tomando agua, especialmente si usted vive en la ciudad. Si usted vive en la ciudad, debe estar tomando agua todo el tiempo tomando agüita, ojalá agua, repito, filtrada, ¿sí? La alimentación, entre más natural, mejor. Aquí no vamos a hacer un podcast de alimentación sana ni de alimentación consciente, eso ya lo hemos hecho, lo volveremos a hacer después. Pero ¿qué me parece importante tener en cuenta? Clave, entre más natural, mejor. Para mí ese es el tip más clave de la alimentación. ¿Qué quiere decir? Entre menos procesos haya experimentado, ¿sí? Entre más procesos ha experimentado, más cargas de energía tiene, ¿sí? Más cargas de energía tiene. Tenga en cuenta que el alimento procesado se procesa en entornos, en lugares, en comunidades. O sea, una fábrica es una comunidad. Ahora, ¿cuál es la común unidad de esa fábrica? Habría que ver. ¿Será que la común unidad es la conciencia? ¿Será que la común unidad es el amor hacia la humanidad o el anhelo de que este alimento nutra y sane a la humanidad? Algunas sí, pero la mayoría no. La común unidad de la mayoría de las empresas de alimentos es, bueno, no voy a decir la mayoría, pero la común unidad de muchas, especialmente las que utilizamos hoy en día, consumimos en las ciudades, es la codicia, ¿sí? O los intereses egoicos. ¿Mm? Porque es que no veamos la codicia tanto como el que está ya frotándose las manos a ver cómo. No, veamos la codicia como en este orden de ideas de la común unidad, en las empresas, en este caso que estamos hablando de alimentos, como la prioridad o la priorización de la utilidad por encima de, digamos, la neutralidad o
o la calidad en cuanto a lo que puede generar en el cuerpo de ese alimento. O sea, es que vea, si nosotros viviéramos en una humanidad consciente, son una humanidad con una conciencia desarrollada, una conciencia interior, no habría fábricas, no habría empresas que crearan alimentos como las crean hoy en día. No la haría, no lo habría, ¿sí? O sea, eso es sentido común. Vea, hoy en día usted quiere, por ejemplo, métase a ver cuál es su comida artificial favorita. Entre en internet a mirar cómo se crea ese alimento y mire qué hace, mire qué se hace, mire qué tienen que hacer. Mire que muchos de los alimentos que usted consume en las fábricas donde se produce tienen que utilizar tapabocas, tienen que utilizar, y no solo por no contaminar el alimento, sino por ellos, ¿sí? Porque manejan una cantidad de químicos que en altas cantidades, como utilizan en la fábrica, pues puede hacer daño. Y en pequeñas cantidades, pero reiterativa y constantemente, también puede generar un efecto. Entonces, fíjese en eso, ¿por qué el alimento ultraprocesado tiene tantas complicaciones también? Primero, porque se está denaturalizando el alimento al procesarlo y reprocesarlo. Y segundo, que esto es algo que no se habla, porque los alimentos ultraprocesados se procesan en entornos donde el colectivo maneja una información desde mucha inconsciencia, desde mucha ignorancia, incluso desde la negatividad, ¿sí? Hombre, ¿cuántos seres humanos trabajan en empresas de alimentos y no quieren estar ahí? Odian lo que hacen, solo lo hacen porque necesitan el dinero, ¿sí? Y ojalá lo hagamos rápido y no me importa si salgamos de esto. Y todo eso queda impreso en el alimento. Y eso es lo que nos estamos comiendo. Entonces, entre menos procesos tenga lo que usted está comiendo, va a generar menos efectos caóticos, menos efectos, digámoslo, negativos. Entre más natural, mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el azúcar refinada tuvo que pasar por muchos procesos, ¿sí? Usted quiere consumir dulce, entonces consuma algún alimento que sea dulce si quiere, pero que no haya pasado por tantos procesos. Repito, yo aquí no voy a venir a decirle una dieta. Es que no, veas que es terrible, las frutas son terribles porque la fructosa, que yo no sé qué es. No, a mí no me interesa eso, ¿sí? La verdad, en este momento, a mí no me interesa eso. A mí me parece mucho más importante que usted tenga una conciencia de lo que usted está alimentándose y que de lo que usted se está alimentando sea lo más natural posible. Sea lo más natural posible. ¿Mm? Si uno tiene eso claro, vea, su alimentación empieza a cambiar un montón. Empieza a transformarse un montón, ¿sí? ¿Y usted cómo puede ver que sea lo más natural posible? Pues simplemente que haya tenido la menor cantidad de transformaciones posibles. Eso usted lo puede ver en el mismo alimento, ¿sí? O sea, por ejemplo, usted ve, y eso se ve mucho en la comida para niños, es que es bien interesante, ¿no? Usted ve, por ejemplo, una gomita que es rosada por fuera y por dentro es verde fosforescente y uno dice, ¿eso dónde está en la naturaleza? O sea, eso tuvo que haber pasado por una cantidad de procesos, ¿sí? Para poder llegar a eso. ¿Sí? Entonces, entre más natural la alimentación, mejor. Si nosotros tenemos ese punto de referencia, ¿sí? Si nosotros tenemos ese punto de referencia natural, vea, experimente lo que quiera. Experimente lo que quiera y vaya encontrando su propio alimento. Esa es la alimentación consciente. Alimentación consciente no es vegetarianismo, alimentación consciente no es veganismo, no es dieta keto, no es nada de eso. La alimentación consciente es que usted tenga conciencia de lo que usted está ingresando a su cuerpo y para qué. Nosotros hemos hablado mucho de eso. Si usted aprende a escuchar su cuerpo y resulta que su cuerpo le está pidiendo proteína animal y usted atiende y escucha su cuerpo,
usted está teniendo una alimentación consciente. Así de simple. Sea lo que sea que usted está ingiriendo. Ahora, si en su proceso de conciencia usted llega al vegetarianismo, ¿sí? Perfecto, eso es una alimentación consciente. Vea, yo he conocido algunas de las personas más inconscientes en la forma de alimentarse en vegetarianos y en veganos. Una inconsciencia absoluta, que lo único que hacen es lo que tienen en su sistema de creencias, ¿sí? Entonces, fijémonos en eso, porque es muy importante. Y el cuerpo, mover el cuerpo es importantísimo. Tengamos una práctica física, así como tenemos nuestras prácticas espirituales, digámoslo así, psicológicas, ¿sí? En la mente, la meditación, ¿cierto? La respiración, la autoobservación. También es importante tener una práctica física, una práctica que mueva el cuerpo. Porque cuando nosotros movemos el cuerpo, empezamos a activar puntos en el cuerpo que en la mayoría de los casos no lo hacemos. Usted en el día a día no activa músculos que sí va a activar si tiene una práctica específica, física, ¿sí? Busque prácticas donde la respiración tenga una labor clave en el proceso, ¿sí? Busque prácticas que consideren la respiración, ¿sí? Que la consideren dentro de la práctica. Busque prácticas donde se estire el cuerpo. Para mí la mejor práctica que puede haber, para mí, es la práctica de yoga, para mí, ¿sí? Pero resulta que a usted le gusta trotar, bueno, entonces estire. A usted le gusta nadar, entonces estire también, antes y después. Es importantísimo la práctica física, muchachos, porque la información, la energía se acumula en el cuerpo físico. Se acumula en la mente, pero también se acumula en el cuerpo físico. ¿Sí? A ti, mi Ani, gracias a ti. Entonces, es importantísimo que tengamos prácticas para mover esa información. Haga de cuenta que hay polvo, hay polvo, no sé, en un saco, lo que sea, ¿sí? Entonces usted en la práctica física, usted empieza a hacerle así, usted empieza a hacer esto, es como si lo empezara a sacudir y empieza a escurrir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una torsión es esto con la columna vertebral y empieza a depurar, empieza a desintoxicar el cuerpo físico. Por eso es tan importante la práctica física, no la dejen a un lado. No todo debe ser mente, espíritu, también tenemos un cuerpo y hay que darle atención al cuerpo. Esto es muy importante, ¿sí? Tengan una práctica física, sí, sí o sí, tengan una práctica física y eso los va a acompañar muchísimo dentro del proceso. No tiene que ser 1 hora al día. Vea, mi práctica física es de 15 minutos. Usualmente, a veces hago más, pero mi práctica física es de 15 minutos, a veces 10. No importa, pero es todos los días, ¿sí? Todos los días. O bueno, no le da todos los días, pero yo sé que sí le da. Un día sí, un día no. Ojalá todos los días. 10 minutos. El cuerpo se mueve, el cuerpo físico se activa, los canales de energía se abren, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted empieza a mover el cuerpo, empieza a moverse energía, el corazón se acelera, el flujo sanguíneo aumenta, ¿sí? El cerebro funciona más rápido, tiene que procesar más información, el sistema nervioso se tonifica, todo el cuerpo físico, energético y psicológico se mueve dentro del proceso. Entonces tengamos en cuenta esto, muchachos. Tengamos en cuenta la importancia de habitarnos y de tener conciencia del entorno y el interno. No solo nos enfoquemos en el interno, ¿sí? También es importante el externo. Ahora,
Hoy en día vivimos en una humanidad muy externalizada, muy materialista. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos, en esta escuela nos enfocamos en la parte interna, porque ya la parte externa está muy abordada, mucho, mucho, ¿sí? O sea, la humanidad se ha desarrollado a través del enfoque hacia la parte externa, al menos en los últimos siglos, ¿sí? O al menos en el último siglo, ¿sí? Entonces hay que enfocarnos en la parte interna, pero no nos vayamos a la otra polaridad, ¿sí? No nos vayamos a la otra polaridad, donde simplemente abandonamos el cuerpo físico. Esto no soy yo, esto es un vehículo de experiencia, este es el avatar, ¿cierto? Esto es ignorancia, ¿sí? El cuerpo es ignorancia, es verdad, porque el cuerpo se crea a través de la información que ignoramos en nuestra mente, desde toda la dinámica de nuestro clan, o sea, todo el clan y toda nuestra información generacional es la información con la que construimos este cuerpo, que está asociada con la información de nuestras experiencias y existencias anteriores. Eso se integra, ¿sí? La información del colectivo de nuestra generación, o sea, de nuestros ancestros, se entremezcla con la información de nuestra experiencia, de nuestra existencia anterior, y eso es lo que da la información, la materia prima para construir este cuerpo. Entonces el cuerpo es ignorancia, pero por eso debemos aprender a transformarlo en sabiduría y debemos aprender a ponerle atención que corresponde. Bueno, qué rico, tribu, me encanta. Un gusto, un placer, un honor estar aquí con ustedes, nos amamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordemos que todos los martes y viernes a las 7:30 de la mañana nos estamos reuniendo. Yo los estoy acompañando los martes, Claudia los está acompañando los viernes, ¿sí? Tenemos esa dinámica del masculino-femenino maravillosa dentro del ejercicio de las mañanas con propósito. Y los miércoles, o sea mañana a las 7:30 de la noche, nos vemos también en el Tomando Café, donde integramos, unificamos esa energía femenina-masculina en ese espacio maravilloso. Gracias, 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 nos amamos y que tengan un gran día.